Buenos días, profesor Pablo. Mi nombre es José Pérez y a continuación voy a realizar una exposición sobre la eficiencia energética a través de las dobles ventanas de vidrio. A continuación tenemos las palabras claves, las keywords, que en primer lugar vamos a tener el Double Glazed Window, que es la ventana de doble vidrio. En segundo tenemos Energy Wasting, que significa desperdicio energético. En número 3 tenemos Green Buildings, que son los edificios verdes. Y 4 tenemos los PCM Material, que esa sigla significa Phase Changing Materials. A continuación tenemos los autores de este paper. Su nombre son Rahim Tafakori y Abuls Fatahi. Ellos son del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Kachan. Esto queda en Kachan, Irán. Tenemos el resumen. El consumo de energía se ha incrementado rápidamente durante las últimas décadas, debido a la industria y el crecimiento económico. Tras la crisis energética del año 70 y el aumento del coste del petróleo, se ha desarrollado la atención en el tema del ahorro energético. Sin embargo, los esfuerzos dedicados a la gestión del consumo de energía deberían ampliarse en todas las instalaciones que tienen relación a la vida humana. Y tenemos la sección de edificios, la cual se caracteriza por la mayor pérdida de energía. Si tomamos en cuenta las características visuales del edificio, podemos ver que las ventanas están expuestas a una mayor pérdida de calor en comparación a la pared, a las puertas, a los muros internos, etc. Por lo tanto, se requiere un diseño adecuado. En este trabajo se introducieron algunas nuevas configuraciones de ventanas de doble acristalamiento para tener un menor desperdicio de energía en los edificios. Se demuestra en este trabajo que cambios menores, aplicables y de costos bajos en las ventanas de doble vidrio comunes le hacen más eficientes. Utilizando las configuraciones propuestas, se prevé reducir el consumo energético de los edificios alrededor de un 20%. Además, en este trabajo se estudia el uso de PCM en la cavidad de la ventana en lugar de aire, y se observa una mejora considerable usando PCM. En este caso se usa parafina. En este trabajo se realiza numéricamente y considera un típico día de calor de verano. La introducción. Los edificios consumen actualmente el 54% de la energía eléctrica mundial y contribuyen en un 23% a las emisiones de carbono. Se espera que la demanda de energía de los edificios aumente en un 50% para el año 2050. Hoy en día, las ventanas pueden perder más del 30% de la energía suministrada para calentar o para refrigerar los edificios. Desde los años 70 que se aceleró la norma energética en los edificios, y desde esa fecha se han realizado más esfuerzos para disponer las ventanas eficientes, como lo son las ventanas de doble acristalamiento. Esto suma más importancia, ya que las pérdidas de calor de las ventanas de los edificios son un orden de magnitud mayor que otros componentes, como las paredes, el techo o las puertas. Teniendo en cuenta todos los puntos anteriores, este estudio presenta algunas nuevas configuraciones estructurales de ventanas de doble acristalamiento. Solo son no aplicables, sino que también arquitectónicamente aceptables. Estas configuraciones afectan muy poco al coste real. A continuación tenemos el modelo físico y la formulación matemática. Ahora vamos a observar la geometría de las figuras que vamos a realizar el estudio. La geometría de una ventana de doble común es un cubo rectangular comprimido por dos vidrios y cuatro bordes que pueden ser metálicos o no metálicos, como en la figura 1, que son las 6 dibujos que vemos ahí. En la figura 1 tenemos la letra A, que esa va a ser nuestra ventana de referencia. En este trabajo se estudian otro tipo de doble ventanas. Tenemos en la letra B la ventana rectangular con celdas. En la letra C tenemos la ventana rectangular de doble vidrio con bordes redondos. En la letra D tenemos la ventana trapezoidal de doble vidrio común. En la letra E tenemos la ventana trapezoidal de doble vidrio con celdas. Y en la letra F tenemos la ventana trapezoidal con doble vidrio con bordes redondos. Seguimos con la formulación matemática. Debido a que la simulación numérica se realizará en una estructura 3D, se utilizarán las fórmulas generales de las ecuaciones gubernamentales en régimen laminar, que son las de continuidad, momento y energía. Se presentan las ecuaciones 1 a 3 a continuación.
En esta ecuación se denotan los siguientes elementos: U sub I, T, P, mu, alfa, Q sub R y finalmente tenemos la letra I, las cuales indican velocidad, temperatura, presión, viscosidad dinámica, difusión térmica y el flujo de radiación direccional. Para trabajar las mismas ecuaciones pero en un medio con PCM se adaptarán las ecuaciones anteriores en un enfoque transitorio mediante un método de entalpía y porosidad que es más preciso para la formulación térmica, donde T es el tiempo y H indica la entalpía. Las condiciones de borde y propiedades del material. Aquí podemos observar la primera ecuación de borde. El vidrio interior se caracteriza como una pared isotérmica con temperatura constante de 25 grados Celsius. Esta temperatura es la típica de los edificios en el interior en Teherán. El vidrio exterior está expuesto a la transferencia de calor por convección y a la transferencia de calor por radiación, cuya temperatura puede determinarse mediante la siguiente fórmula, la que tenemos aquí, que es menos K por delta T partido en delta N igual a H, paréntesis T sub H menos T sub 0 menos Q, la doble derivada de QR. Para llevar a cabo el siguiente estudio se establecieron ciertos supuestos, los cuales lo observamos a continuación. Tenemos 6 supuestos claves. En primer lugar tenemos que las propiedades termofísicas del fluido del relleno son constantes. Segundo, tenemos que el flujo de trabajo es newtoniano. Tercero, el flujo es laminar, constante e incomprensible. 4. Se ignoran los cambios de volumen del PCM durante el proceso de fusión. 5. La densidad del fluido varía en función de la temperatura mediante la aproximación de Business. Los cristales de la ventana son claros y sencillos. Vamos a analizar 4 tablas que se muestran en el trabajo. La primera tabla nos muestra las propiedades termofísicas de los fluidos de trabajo, así como el vidrio, el aire y la parafina Mg29. Tenemos la conductividad, la densidad, el calor específico y el calor latente. Y podemos ver los valores respecto a cada material, como la parafina Mg29, el aire y el vidrio. A continuación tenemos la tabla 2 y la tabla 3. Estas tablas muestran la comparación entre resultados actuales y resultados que se obtuvieron en estudios anteriores. La tabla 2 muestra la variación del número de Nusselt versus el número de Rayleigh para una ventana con aire en su interior. Y la tabla 3 muestra la variación del número de Nusselt versus el número de Fourier para ventanas rellenas con PCM. En la tabla 4 tenemos la prueba de independencia. La prueba de independencia de la cuadrícula también se realizó haciendo las celdas más finas y comparando sus resultados. El parámetro dominante del número de Nusselt se comparó entre varios tamaños de rejilla. Este proceso se repitió para cada geometría y material contenido en la ventana. Finalmente, se eligió el tamaño de malla preciso y asequible. Excepto en un caso, demostrado en la tabla 4, la prueba de tamaño de malla no se presentan aquí cuantitativamente por razones de brevedad. Y según la tabla 4, para el caso de la ventana simple, llena de aire, el número de celdas es 30.752. Este número es adecuado y preciso y económico para la simulación numérica actual. A continuación vamos a hacer un análisis de los gráficos que se muestran en el paper. Vamos a analizar 2 gráficos. Estos gráficos muestran la variación del número de Nusselt versus el número de Rayleigh. Y por otro lado, el gráfico B muestra la variación del coeficiente de transferencia convectiva versus el número de Rayleigh. Ambos en la figura 1B, que sería la celda el doble vidrio con celdas. Ambos parámetros se incrementan con el aumento del número de Rayleigh, lo que indica una mayor convección natural en la cavidad de la ventana. Es evidente que el aumento de la temperatura exterior igualmente significa un aumento del número de Rayleigh y hace que la transferencia de calor sea aún más fuerte. Por temas de tiempo vamos a realizar el análisis de ese gráfico nomás. Después, posteriormente, se realiza el mismo estudio del número de Nusselt versus el coeficiente de calor en todas las figuras. Posteriormente vamos a dar una conclusión respecto a esto.
A continuación se muestra los gráficos de temperatura. Específicamente se muestran los contornos de la temperatura y la magnitud de la velocidad en todas las configuraciones demostradas en la figura 1, la que teníamos las 6 ventanas. Y esto se muestra en la figura de la 7 a la 12. Para estos gráficos se utilizaron dos números de Rayleigh, el número 2000 y el número 128.000, siendo estos el menor, el valor mínimo, y el valor máximo durante esta simulación, que es un día de verano. Todas estas figuras muestran que la temperatura se estratifica en Rayleigh 2800, demostrando una débil transferencia de calor por convección de calor de ventana. La transferencia de calor tiende dominantemente a una convección más fuerte al aumentar el número de Rayleigh. A continuación podemos observar el primer gráfico de temperatura. Podemos ver con los distintos números de Rayleigh, y lo que podemos apreciar es que cuando hay una menor temperatura, la velocidad de la magnitud del calor se concentra en las orillas y en el centro se mantiene en un número más bajo. Y por otro lado, cuando hay un número de Rayleigh alto, o sea más calor, se aísla en el centro y se puede observar que al centro del vidrio se alcanza una temperatura mínima y el calor se queda en los bordes. Y la temperatura podemos observar que toma un ascenso diagonal desde la izquierda a derecha en el caso de la temperatura mínima, y en el caso de la temperatura máxima podemos ver que toma una extrema ondulación, partiendo que del lado izquierdo, que es la parte de dentro de la ventana, hay una mayor temperatura, y en el exterior se puede ver un menor número de temperatura. En segundo lugar vamos a observar el gráfico de temperatura de la figura B, la cual era el vidrio rectangular con celdas. Y aquí vamos a observar que gracias a las celdas el calor se encapsula. Si observamos el primer gráfico, podemos ver que no hay una transferencia de calor muy llamativa. Si observamos, las zonas rojas están encapsuladas dentro de una zona verde y una zona azul. Y cuando la temperatura es alta es similar. Y podemos observar que las celdas funcionan muy bien cuando se trata de conservar la temperatura baja, pero no funcionan muy bien cuando la temperatura es alta. A continuación vamos a observar el gráfico hecho para la figura 1C, que es el doble vidrio con pared circular. Y aquí podemos observar que el resultado es muy similar a la primera figura. Ahora vamos a observar la ventana de doble vidrio trapezoidal, y podemos observar que debido a la figura trapezoidal, la magnitud de velocidad se va a concentrar en la parte más grande de la ventana cuando el número de Rayleigh es menor, y cuando el número de Rayleigh es mayor se va a concentrar en el medio. Observamos que cuando la temperatura, cuando el número de Rayleigh es menor, se observa que sí evita que se transfiera mucho el calor, debido a que se ve que en la parte izquierda se concentra el calor y termina en parte azul. Pero cuando la temperatura de Rayleigh es mayor, podemos ver que en la parte superior del vidrio va a haber una mayor transferencia de calor, pero en la parte de abajo va a haber una menor transferencia. Es como que se nivelan. La conclusión la vamos a separar en dos partes. Primero en las conclusiones y segundo en las observaciones finales, que son los veredictos finales que se dictaminaron al analizar los resultados numéricos del trabajo. En esta investigación se realizó una simulación numérica en 3D para evaluar algunos tipos novedosos de ventanas de doble acristalamiento. La motivación del presente trabajo fue el aumento de la demanda de energía en la sección de edificios y los efectos influyentes en la pérdida de energía. Se asumió que las ventanas se expusieron a un día común de Teherán con fecha del 15 de julio. Se comprobó que las configuraciones de ventanas introducidas no son solo son eficientes desde el punto de vista energético, sino que también desde el punto de vista visual. Además de utilizar aires para el estudio, se utilizó PCM en el hueco de la ventana.
y las principales conclusiones del trabajo actual se pueden resumir en las siguientes. Aquí tenemos las observaciones finales. Aquí tenemos en primer lugar que el aumento de la temperatura exterior en la estación de verano, o también el aumento del número de Rayleigh, sigue teniendo un efecto contraproducente en el consumo de energía del edificio, como pudimos observar en los gráficos de temperatura. La división de la cavidad de la ventana mejoró el rendimiento técnico. La ventana que tenía las celdas tuvo un mejor resultado que la común, debido a que ésta encapsula el calor. El cambio de la cavidad de la ventana a un prisma trapezoidal ayudó ligeramente a la transferencia de calor, en comparación con una ventana de doble acristalamiento común. En cuarto lugar tenemos que la ventana cúbica simple o de tipo común mostró un 20% de disminución en la pérdida de energía de la ventana y un 5% de la energía del edificio aplicando paredes cilíndricas en la parte superior o inferior. Una respuesta similar se encontró para el prisma trapezoidal, solo que en un menor porcentaje. Y como última conclusión, que es esta conclusión abarca todo de lo que se habló, se observó una disminución drástica por un factor de 4 en la transferencia de calor utilizando un elemento PCM de parafina en la cavidad de la ventana en lugar de aire. Este estudio demostró fehacientemente que las ventanas de doble acristalamiento habituales del mercado pueden convertirse en ventanas de mayor eficiencia térmica mediante pequeñas manipulaciones.